Porque a ti si te digo, háblame en uruguayo, háblame en uruguayo. Que esta me pasa mucho, ¿eh? Yo puedo hablar con acento de Uruguay. Es cierto que en medio de comunicación es medio complicado porque no tenés como el registro de hablar en público con acento de Uruguay. Yo hablo con el acento en mi casa, con mi familia, con mi hermano, con mi padre, con mi madre. Mi hermano vino con 4 años, todavía más chico que yo, y hablamos con acento en casa. El Pelao, Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Un día jugando a los bolos. Ahí ya lo sabía que, en fin, mis tíos son calvos, mi abuelo es calvo, me tenía que pasar, pero ese día me grabó un amigo jugando y cuando voy a tirar digo, ostras, es que clareo un poquito por aquí, por la nuca, tengo ahí un poquito de ensaimada, hay que hacer algo. Y bueno, un día me planté con dudas en la peluquería y antes de terminar de plantarle las dudas al peluquero dijo, rapado. Y así fue. ¿Y esto con qué años? ¿Con qué edad? Esto fue con 23, 24. Ostras, muy pronto, ¿eh? Mira, un poco más Muy pronto que yo. sí. ¿Y no, ¿Tú o sea, no tuviste reparos? Fue como muy rápido, pero me quedó bien. Me rapó, me quedó bien y dije, bueno, pues ya está. Aparte, tenía un flequillo que ya no daba más de sí, ¿no? Entonces era una angustia peinárselo. Ya notaba que me crecía mucho más rápido el pelo por los costados que por arriba y había que recortar cada 2 por 3 y fue como una liberación. O sea, me gustó el cambio. ¿Sí? O sea, ¿y tú, cada cuánto te rapas ahora? Cada 3, 4 días. Sí, cada poco. Antes Pero sí tú que… pasas… No, al principio me dejaba como un poquito de pelo, o sea, como que me lo recortaba más largo, digamos, dentro de, en fin, relativamente. Sí. Y nada, me di cuenta que tampoco me terminaba. Y ahora tengo una maquinilla de estas que es la de los hexágonos, que tengo como 6 hexágonos y uno en el medio, que es muy cómodo para raparse entero y ya tiro con eso. O sea, nunca… Lo de la cuchilla no… Que te quede esto… Es que ¿sabes lo que pasó? Lo probé una vez con la cuchilla. Sí. Y es que me gasté casi toda la cuchilla. O sea, todo lo que son las banditas estas que tienen por encima y por debajo, casi que me la gasté entera y dije, uff, me pareció incómodo. Y de esta forma que hace poco que tengo la máquina me parece mucho mejor. ¿Usas champú? ¿Eres de los que utiliza el champú o lo primero que pillas? Sí, yo lo uso. A mí me… O sea, compras en el supermercado específicamente champú. Sí, una vez a las 1000, pero porque me gusta la sensación de frescor que me deja la cabeza. Ya. A mí eso me pasa con el aftershave. Claro, al final, sí. Claro, tú te echas el aftershave, pero claro, nosotros nos lo podemos echar o nos lo deberíamos de echar. Y esa sensación de frescor, sí. Oye, ¿y fotos de cuando tenías pelo? ¿Te reconoces? ¿Te reconocen? Es verdad que estoy diferente porque aparte hay un periodo… o sea, yo como que me afeitaba con cuchilla al cero durante mucho tiempo. Hubo un periodo muy corto en el que tuve barba y pelo. Sí. Y ya pasé a estar… a dejarme la barba y a quedarme calvo, a raparme la cabeza. Entonces, tú ves fotos mías de 2017 y claro, entre 2017 y 2019 fue cuando tuve las dos. Sí. Y más o menos se me reconoce, pero si pasas de 2017 a ahora, me cuesta reconocerme. Claro, es que, claro, en tu caso, yo creo que pasa una cosa. Cuando te has hecho un poco más o menos conocido y que la gente te reconozca, claro, ya no tienes pelo. O sea, yo el otro día veía una foto tuya con pelo y decía, ostras, claro, yo a ti ya te he conocido calvo y no eres un tío con mucha edad. No, claro, sí. ¿Cuántos tienes tú ahora? Yo tengo ahora 29. 29. Y ya te digo, cuando empecé en la tele tenía pelo y no tenía barba, por ejemplo. Pero también se junta con algo que es que yo en 2017, que bueno, empecé de becario en La Sexta, me fui de Erasmus a Rusia y eso lo aproveché para acabar trabajando de corresponsal durante el Mundial y hacer algún directo con Pedrerol y demás. Ostras, fue un año que pasaron tantas cosas y como que me tocó madurar tan de golpe que también esa imagen de mí como que la he borrado un poco. Y ya al volver de aquello ya como que me dejé un poquito más de barba. Entonces es como la imagen tanto física como de intentar pensar, oye, ¿cómo reflexionaba yo sobre estas cosas en 2017? Como que la he perdido un poco por el camino. Entonces ya te digo que ha quedado bastante atrás todo. Hola, Nahuel Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí y… Encantado de que estés.
Es un honor, un honor. Estoy muy enfadado contigo. Estoy muy enfadado contigo, estoy muy enfadado con Maldini, estoy muy enfadado con Mr. Chip. O sea, ¿qué es esto de plagiar idea y no pasar por la taquilla de los royalties? ¿Qué es esto de despejados? Una tertulia de calvos. Aquí esto, mira, lo tenía que haber patentado, macho. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Tienes que venirte algún día, tienes que venirte. Algún día, algún día. ¿Esto cómo Pero surge? esto surge porque tanto Maldini como Mr. Chip cierran su acuerdo con la parte de creadores de contenido de YouFirst, y creo que ¿Sí? es la propia agencia la que se lo plantea, decir, oye, igual para hacer el podcast necesitamos a otro pelado más. Y ahí Directamente. es donde creo que acaban dando conmigo. Un poco, bueno, por encontrar lugares comunes entre Maldini y Mr. Chip, han ido a lo más básico posible, pero bueno, por fortuna para mí. Pero esto al principio, esto no lo hacías tú, esto lo hacía Sara Jiménez, que está donde sabemos, Sí. ella sigue teniendo pelo. Sí, salvo por decisión de ellas que se quisiera rapar, tiraría mías. Pero bueno, Sara se fue después de la primera temporada. De hecho, por lo que tengo entendido, ella empieza a viajar mucho con la tele, y hay muchos lunes que no puede estar. Y Ajá. ahí empiezo a entrar yo de a poco. Y nada, ya esta temporada ya me ofrecen quedarme, porque creo que Sara iba un poco a más, ¿no? Esa dinámica de tener más trabajo en la tele y tal. Y bueno, es gracioso, la verdad, es gracioso. Excepto la gente en los comentarios. No sé si te pasa, es difícil ser original con un chiste de calvos, un comentario de calvos, pero la gente le pone mucho empeño. La mitad de los comentarios del podcast es pues eso, pues falta por ser calvos, pero bueno, es un poco la Yo, costumbre. claro, pero esto, mira, yo esto precisamente lo hablé con Maldini, claro, la interacción en Twitter muchas veces es para que te insulten. Ostras, es la falta de originalidad del tío que te insulta por ser calvo, es que, bueno, al final te ríes. Pues Sí, sí, calvo. Hostia, ya tengo espejos, yo me veo. sí, Sé lo que soy. Lo que ocurre es que llama. Al final, también hay que entender que somos nosotros los primeros que nos reímos de estas cosas. O sea, sí, vosotros claro. decís un podcast que se llama Despejados y yo hago un podcast que se llama El Pelado, donde entrevistamos a calvos. Claro, intentar meterse con esto por nosotros, bueno, pues vale, perfecto, pero que somos los primeros que hacemos los chistes. No, y aparte, creo que hay una diferencia respecto a cuando tú empezaste con el podcast, por ejemplo, que es que creo que es mucho más accesible ahora ponerse pelo. Claro. Entonces, ser pelado tiene mucho de decisión, y creo que es una decisión valiente, porque, por lo que tú dices, ¿no? Que en un primer momento es una decisión que, pues, que te choca, que te puede generar cierto complejo. No sé si te habrá pasado, a mí hay algún seguidor de Pizarritas, de la pizarra, que ahora me ha escrito y dice, oye, a mí esto es un tema que me acomplejaba y he visto que tú lo llevabas bien, y como que me ha dado ánimos. Entonces, no sé, me parece una decisión que ahora sí que tiene más de decisión, que antes yo creo que igual no había tanta capacidad de elegir, y me parece una decisión valiente. Entonces me parece un rasgo bonito. Característico. Mira, no me ha pasado a mí por el hecho de soy calvo, hago entrevistas a calvos, pero ha pasado con dos entrevistas que he hecho en el Pelao. La última con Dora Galvez, que es una mujer que por estrés se ha quedado calva. O sea, una mujer que va sin peluca, sin pelo y que evidentemente eso ha ayudado, no en el podcast, pero sí en su vida y ha ayudado a mujeres a perder ese tipo de complejo. Pero claro, el podcast en sí notamos en las menciones el día que vino Marcos López. Marcos López sufre una alopecia areata, pero claro, Marcos López ya tiene una edad como yo, y esto cuando le pasa a los 10 años, aquello sí que era un complejo. Claro. Entonces él cuenta su experiencia de he ido a médicos, me he tratado, iba a Gijón con mi madre, me rascaban un poquito, esto está en el podcast, esto está en cualquier episodio que lo quiero escuchar, rascaba para ver el inicio del poro y de dónde venía aquello. Hasta que un día dijo, mira mamá, yo soy así, punto. Y a él y a mí y en los comentarios del podcast le escribe mucha gente para dar las gracias. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene un hijo con alopecia areata, le ha ayudado a él a decir, pues, ¿qué coño me quito los complejos? Y eso, bueno, eso a mí evidentemente me sirve para, mira, algo Claro. ha aportado el podcast, además de para reírnos o charlar un poquito. Sí, ese es un rasgo estético. Mira, a mí me pasa, se sale un poco del área de los pelados, pero tengo un amigo que tiene vitiligo. Y Sí. aparte, el vitiligo justo le coge, él tiene bigote, y tiene la Ujú. mitad del bigote canoso y la otra mitad que no. Ostras, y él le queda espectacular. Y él lo lleva con mucho orgullo, pero es que, francamente, es que le queda bien. Y es como un rasgo muy distintivo.
Y hay veces bueno, que sobre todo en edades más tempranas, ¿no? Que tiendes un poco a ser como la mayoría, pero no todos somos de la mayoría. Y eso, bueno, creo que forma parte también un poco de un camino de que cada uno encuentre su personalidad. Claro. Y como dices tú, es que es un rasgo bonito a tener, ser calvo. Sí, lo que pasa es que no todo el mundo acepta esa diferencia Sí, o no todo el mundo lleva bien esa diferencia, porque al final oye, es echarle personalidad. Mira, yo soy así, si te gusta bien. Claro, pero eso también va con el paso de los años. O sea, a mí sí. me costó un poco meter la maquinilla definitivamente. Al final son pasos que vas haciendo poco a poco hasta que dices, ostras, yo veo fotos mías de hace 15 años y a lo mejor me veo más joven ahora que hace 15 años, con un Hmm. poquito de pelo, porque el quitarte el pelo además te quita años. Sí, 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 rejuvenece mucho. Parece mentira, ¿eh? Pero ¿Sí? porque asocias la calvicie a que has ido perdiendo un tiempo, con el paso del tiempo has ido perdiendo pelo y tal. Pero no, yo me noto rejuvenecido, sí, sí. Oye, eres uruguayo. Sí, nos mudamos aquí bueno, nos mudamos a Valencia con mi familia en diciembre de 2003. Se van a cumplir 22 años de entonces. Yo llegué con 7 años y me he criado en España, sí. Mantengo con mucho orgullo, aparte de todas mis raíces de Uruguay. Aparte, me pasa algo que es que a través del fútbol he conectado siempre mucho con mi familia y siempre ha sido como un tema que, oye, a pesar de estar muy lejos, nos ha mantenido juntos y de pequeño yo siempre me quedaba de madrugada a ver los partidos de las eliminatorias con mi padre y aparte justo coincide con que mi primer mundial, siendo ya plenamente consciente de todo lo que pasa en el mundial, es 2010, que fue muy importante para Uruguay también. Y ya te digo, lo mantengo con mucho orgullo porque creo que en la forma de vivir que tienen mis padres hay mucho de Uruguay y mucho que me gusta y que quiero conservar, pero evidentemente soy un elemento extraño cuando voy a Uruguay. Me siento muy español y muy valenciano, pero mantengo también muy orgulloso el origen y la raíz de Uruguay, claro. Es que no tienes nada de acento, por lo menos yo no te lo noto. Esto, mis padres cuentan, pues yo no me acuerdo mucho, que al mes y medio de estar en Valencia, claro, pasaba algo que creo que nos pasa a muchos que llegamos a una edad muy temprana a España y hemos cambiado el acento. Le pasa, por ejemplo, al Álvaro Rodríguez, el canterano del Real Madrid, que es ahora delantero del Ujú. Elche, también habla con un acento perfectamente español y luego cambia el chip cuando ha ido con la selección en categorías inferiores. ¿Qué pasa? Que yo iba a clase con mi acento de Uruguay y había, entre que no me entendían y que los niños de 7 años tienen ganas de hacer un poquito la puñeta, pues como que la gente se reía de mí y yo luego llegaba a casa con palabras que aprendía en el colegio y mis padres también se reían. Entonces, para mí fue muy natural cambiar el chip y cambiar el acento y me ha pasado de conocer a gente más adelante, de hablar perfectamente con un acento eh, español y luego caer en que era uruguayo, era argentino. Mira, ahora mismo, pues se hizo viral hace no mucho esta temporada, ha empezado a viajar a los grandes premios de Fórmula 1 Thomas Slaffer, Sí. que Tomás es argentino, le pasa como a mí, también se mudó muy joven, también cambia el chip cuando habla con españoles respecto a cuando habla con uruguayos argentinos y muchas veces tienen que entrevistar a Colapinto. Y es como, bueno, con Colapinto le sale un acento que parece impostado, que para el que no tiene ni idea de tu historia es raro escuchar, eh, pero bueno, que es lo que te sale natural, que tú como cuando afrontas una conversación intentas que la otra persona te entienda de la mejor manera posible y muchas veces acercarte a eso es cambiar el acento, es la forma que tengo yo un poco de Ya, vivirlo. a lo que me refiero es que, joder, es un acento muy marcado. Los Sí, argentinos, los uruguayos tenéis un acento muy marcado. Hay gente que lleva 20 años, no sé, Messi, viviendo sí, en España y es que no le quitas un ápice del acento. sí. Porque a ti si te digo, háblame en uruguayo. Que esta me pasa mucho, ¿eh? Yo puedo hablar con acento de Uruguay. Es cierto que en medio de comunicación es medio complicado porque no tenés como el registro de hablar en público con acento de Uruguay. Yo hablo con el acento en mi casa, con mi familia, con mi hermano, con mi padre, con mi madre. Mi hermano vino con 4 años, todavía más chico que yo, y hablamos con acento en casa. Ostras, es Eh, que pareces otra persona diferente, hasta para las palabras que eliges. es que es un poco eso, es un poco eso. Y de hecho hay gente que no tenía ni idea
de toda esta historia. Y, por ejemplo, yo que sé, recuerdo jugando a fútbol, lo típico que te organizas con compañeros de equipo para el tema de los coches y tal, para ir a los partidos, que se meta alguien a mi coche y que yo empiece a hablar con acento con mi padre y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es raro y choca, pero bueno, entiendo que será un fenómeno de la globalización un poco, ¿no? No, pero está bien porque, joder, a ver, el acento es tan identitario, Sí. no sé, al final los canarios, los andaluces, esto pasa mucho, joder, pero con los actores. O sea, un actor o una actriz que sea sevillana, jienense, murciana, granadina y la escuchas hablar en un castellano que parece de Valladolid, pues, es gente que se ha preparado y que son actores, actrices y que, ostras, es de allí, ostras, pues no lo diría. La escuchas hablar con el tono, con su acento habitual y, ostras, pues te extraña. Claro, contigo me ha pasado de a que uruguayo, ostras, no hubiese, me hubiese jugado las manos a decir que no, pero sí, o sea, y ya te digo, es que pareces otra persona. Es que es muy identitario. Podrías hacerte un monólogo de hablarte y contestarte. ¿Te imaginas? Sí. Estaría bien, pero hay gente como que... O sea, yo coincido que es muy, muy identitario el tema del acento. Y hay gente que me ve que yo hablo tanto de Uruguay y que me pongo muy pesado con esto del programa y demás, con un acento pues perfectamente de cualquier parte de España, y como que lo hacen de menos, que creen que es algo como muy impostado, porque claro, como el acento es español, se tendría que sentir como súper español, que también, pero ya digo que no, que no va relacionado en este caso, no va tan relacionado. ¿En Uruguay, España? No con Uruguay. Sí, ¿no? Ahí no hay duda. Porque aparte, ha sido siempre ese contraste con mis amigos y tal, que me decían como, lo típico que eres pequeño, no tienes mucha idea de fútbol y todavía estás conociendo un poquito el mundillo. Y claro, justo coincide que yo estoy en el colegio de instituto cuando España empieza a ganar todo, en 2008, 2010, 2012. Y parece que España había inventado el fútbol y era como, cuidado, que nosotros también jugamos, ¿eh? Pues Uruguay no había escuchado a nadie. Y que en 2010 nos quedáramos a nada de poder jugar una final, fue como decir, hey, nosotros estamos aquí también. Y siempre hemos tenido ese pique con mis amigos, que vamos, a mí me hace mucha gracia y por eso siempre en Uruguay, España, y ya siempre con Uruguay. Pero por supuesto me alegro un montón cuando gana España y especialmente cuando hay selecciones de España, generaciones de España jugando también como esta, pues te alegras de que le vaya bien. Pero clarísimamente voy con Uruguay, que esto Mr. Chip me quería matar. Yo cuando se lo contaba a Mr. Chip decía, bueno, es un sacrilegio esto. Bueno, sí, además de verdad. Lo que pasa es que, claro, tu primer mundial, del que tienes constancia, sentido común, claro, 2010, ahí pudo haber una final. Ahí pudo ser un España-Uruguay. O sea, aquello hubiese sido la leche. O sea, tu primer mundial y las dos selecciones. Sería increíble. Bueno, aparte, el primero donde sí que viví muchas cosas y reconozco muchas cosas en 2006, pero Uruguay quedó eliminada en el playoff con Australia. Entonces fue un poco menos especial para mí. Pero claro, imagíname esa final. Aparte, hace poco apareció Piqué en un directo con Ibai y hablaba oye, es que sin la mano de Suárez, o si Suárez hubiera llegado a semifinales, hubiera podido jugar ese partido, si no lo hubieran echado en cuartos, es que el equipo te cambia completamente. Igual se carga a Holanda. Yo tenía la teoría es que España, el partido que más sufre en el Mundial es Paraguay, que jugaba algo muy parecido a lo que jugaba Uruguay, pero yo creo que Uruguay tenía más calidad arriba y que podía hacer algo más. Y luego viendo lo que hizo Holanda en la final, dije, bueno, es que deberíamos haber entrado nosotros y a ver qué pasaba ahí. Te digo una cosa, yo que antes del Mundial del 14 para Gol hice unos programas que se llaman Memorias de la Roja y que repasaba cada Mundial. En el 86 Poli Rincón vino al plató convencidísimo de que Argentina nos temía. De que esa Argentina de Maradona a la España que gana Dinamarca y que luego palmamos con Bélgica, que no nos querían ver ni en pintura. Claro, yo esto no se lo puedo debatir ni nada. O sea, es la sensación que tenía Poli Rincón de aquel Mundial. Es que yo creo que el papel de España durante mucho tiempo ha sido ese. Oye, no ha ganado nada, pero ves que hay buenos jugadores, ves que compite bien, que los clubes a nivel internacional tienen bastante reconocimiento. Entonces yo solo entiendo perfectamente decir, oye, a ver si justo va a ser el mundial el que rompen a jugar y nos complican las cosas a todos los demás. Entonces, es una buena sensación a tener. Yo creo que ahora España está en un escalón
muy superior, ¿no? Y que a casi cualquier torneo al que vaya va a ser una de las favoritas. Pero ese papel de ir de tapado, de ser la Bélgica, la Holanda de turno. Ujú. Bueno, en Europa está el ejemplo de Croacia, que creo que es el país más parecido a Uruguay en ese sentido. De ser, oye, nadie me va a dar como campeón, pero sé que soy la selección que no se quieren cruzar tampoco. Ese ir a la contra me gusta mucho. 3 millones de habitantes sois en Uruguay. Sí, sí, 3,5. 3,5. ¿Y cómo es posible que con 3,5 millones deis la cantidad y la calidad de futbolistas en estos últimos años? O sea, esto es un fenómeno paranormal que lo asemejaría al de Croacia o el del fútbol balcánico en los Sí. últimos años. Es que la gente no tiene la dimensión de lo que significa el equipo de barrio para un barrio. Es el eje que vertebra toda la vida social de un barrio en Uruguay. Eh, es que hay pocos planes mejores que ir a pasar el sábado y el domingo a ver a las diferentes categorías de tu club de barrio. Entonces, en torno a eso, se genera una cultura donde todo el mundo sabe de fútbol. Yo esto lo comparo con mis amigos que, por ejemplo, mis abuelas siempre han estado muy metidas en cosas de fútbol. Mi tía abuela, que tiene 70 y largos, mira todos los resúmenes de fútbol europeo, porque se lleva mucho ver resúmenes de fútbol europeo por ver al Real Madrid por Valverde, al Barça por Araujo, al Atleti por Jiménez, porque te vas a el Liverpool cuando estaba Darwin o cuando ha estado Luis Suárez. Al final acabas tocando todos los palos porque en todas las ligas y en la mayoría de equipos grandes hay jugadores uruguayos y normalmente los ha habido. Entonces hay una cultura de fútbol en el día a día que es tremenda y que ya te digo que vertebra gran parte de lo que es la vida social y la conversación que hay en cualquier ambiente. Entonces yo creo que a partir de ahí, cuando ves la importancia que tiene para todo el mundo, yo creo que es más fácil pensar en por qué Uruguay le da tanto peso al fútbol. Sobre todo porque igual en los balcánicos tienes la sensación de lo que yo creo que lo que ellos tienen es un carácter muy guerrero y les hace ser buenos en todos los deportes. Que te vas a Eslovenia y que un país como Eslovenia tenga a Pogačar, a Luka Doncic, que luego vaya a una Eurocopa y se meta en octavos de final y lleve los penaltis a Portugal. Yo creo que eso va un poco en el carácter, pero en Uruguay va mucho en la costumbre que hay en el día a día, ya te digo. Claro, es que me estaba poniendo en esa posición de que aquí los europeos, la Liga Española, nos ponemos en el centro de todo. Es decir, estamos discutiendo si la Premier o la Liga. Que la Liga se vea en China, que la Liga se vea en Estados Unidos, que la Liga se vea en Sudamérica, que la Liga se vea. Claro, la sensación que tenéis en Uruguay es que veis más la Liga, las ligas europeas, la Liga Española que la propia Liga Uruguaya. Sí, 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 seguro. Hay que decir que, bueno, hasta hace poco no se televisaban todos los partidos de primera división en Uruguay. En Uruguay hay equipos que rozan lo semiprofesional. Y luego Nacional y Peñarol es otra dimensión dentro de lo que es la liga. Pero bueno, yo creo que aquí se pudo ver mucho cuando Luis Suárez decide marcharse a Nacional de Montevideo, que está 6 meses. Eh, es que el vestuario de Belvedere, que es el campo de Liverpool, que es uno de los equipos grandes ahora mismo de Uruguay, es que es peor que vestuarios donde he jugado yo, que he jugado a fútbol muy, muy, muy amateur. Campos de pueblos del área metropolitana de Valencia a veces tienen mejores instalaciones. Entonces, eso te da un poco la dimensión de lo complicado que es salir adelante, pero hay en el Uruguay una voluntad de salir y representar y decir, oye, vengo de un lugar humilde, pero este lugar me ha curtido y esto lo voy a demostrar fuera de mi tierra o lejos de mi tierra, eh, que creo que le da un plus, ¿no? Y sobre todo a la hora de jugar con Uruguay, hay jugadores que han hecho carreras a nivel de clubes muy discretas y que los veías jugar en Copas América y en Mundiales y decías, uff, este jugador es un avión. A ver, va la pregunta original. A ver. ¿Eres de Peñarol o eres de Nacional? ¿O de ninguno de Eh, los dos? Que esto lo pregunté el otro día y la respuesta fue de ninguno de los dos. De Danubio. Dije, buf, ya verás, aquí la he liado. No, la realidad es que de pequeño era muy de Peñarol, pero sí que he perdido, en el día a día he perdido el seguir el fútbol de Uruguay. Entonces, te diría que de Peñarol, pero la realidad es que de ninguno de los dos. De hecho, ¿Y bueno, de el otro aquí? día apareció Juan Castro por la redacción de Marca Sí. y me dijo, oye, me han regalado una camiseta de Nacional, que la tengo repetida, que te la doy. Y me hice una foto con Juan Castro y con la camiseta de Nacional y, bueno, a mi padre casi le da algo. Porque tengo uno de cada palo en casa, a mi padre casi Ya, le da algo.
¿Y aquí te has hecho de un equipo? ¿Valencia, Madrid, Barça? ¿Algún equipo te hace especial? ¿O a ti? Algún equipo tenemos que tener. Luego otra cosa Sí, es que sí, me lo sí. quieras reconocer o no, ¿eh? Yo he sido muy del Valencia. Aparte, justo cuando mi familia y yo nos estábamos por venir a vivir a España, es la temporada del doblete del Valencia. Justo pilla en Ya, plena 2003-2004. con Benítez. Y claro, con Benítez ya empezábamos a seguir los resultados y a ver un poquito cómo le iba al Valencia, porque al final es un nexo de unión con la ciudad donde vas a vivir, ¿no? Ujú. Y de pequeño era muy, muy, muy del Valencia. Me gustaba mucho. De hecho, eh, ahora tenemos de tertuliano a Santi Cañizares, que yo jugando de portero era mi ídolo máximo. Pero luego, conforme crecí, me desencanté un poquito del Valencia. A partir de, no sé, me daba la sensación de que la afición muchas veces era injusta. Yo me crié con ese Valencia de Emery que quedaba tercero y no bastaba y que no era suficiente. Y yo me rebelaba un poco contra todo eso. Luego, cuando empecé a trabajar, cubría sobre todo Levante y conoces a los jugadores y conoces a la gente del club y empatizas mucho. Y tenía muy buena relación, por ejemplo, con otro pelado ilustre como es Paco López. Eh, y, Mira, ha y pasado por también aquí, ¿eh? ibas. Paco ya ha pasado por aquí. Sí, sí, sí. Y ibas mucho con el Levante y al final del día a mí me da igual. Es cierto que cuando tratamos temas de Valencia, de Levante, de Villarreal, a mí me sale un brillo especial porque son temas que controlo muy bien. Me alegro mucho cuando gana el Valencia porque eh, con todos mis amigos, la mayoría de mis amigos son valencianistas y hay mucha gente que lo vive mucho y que lo pasa mal, sobre todo últimamente con el Valencia, pero no soy del Valencia y de hecho desarrollé una fricada cuando empecé a dedicarme al mundo del periodismo que fue, eh, bueno, una época, no sé si te acuerdas, que en Twitter se llevaba, sobre todo a los frikis que empezábamos con el tema del fútbol internacional, no seguir una liga, sino seguir como equipos en concreto de una liga. Sí. Y yo en ese momento, porque iba bien y tenía buena pinta el equipo, empecé a seguir la actualidad de la Eintracht de Frankfurt, pero hacer previas y crónicas y estar pendiente de noticias, historias de estas. Entonces, de verlo semana sí, semana también, y que fuera algo como muy mío, me hice muy fan del equipo, al punto que con un amigo alemán nos plantamos en Frankfurt a ver un partido de Bundesliga ahí a mediados de febrero, que hacía un frío que nos queríamos morir. Y, y ya me lo que, o sea, renegué un poquito de ver fútbol español, porque era todo el rato de Madrid-Barça y Guardiola Mourinho, y me daba un poco de pereza, y ahí encontré como un refugio y lo mantuve así como una fricada que mi padre se volvía loco, decía, oye, pero ¿qué haces viendo esto? ¿Qué se te ha perdido aquí? En mi casa son todos del Barça y como para cerrar el círculo, ver que la entrada de Frankfurt ganó en el Camp Nou, Elimina al eliminó Barça. al Barça y ganó la Europa League, es como, bueno, ya fue como cerrar el círculo y decir, bueno, pues esta fricada al final ha estado bastante bien. Yo estaba ese día en el Camp Nou. Yo estaba Es que y tuvo que ser recuerdo una. flipante. No, no, fue flipante. O sea, que yo era. Claro, además es Semana Santa. Y entonces vas llegando al estadio y te van diciendo, no sé si hay 4.000, 5.000, pero sin entrada, porque los 4.000 que vienen con entradas debe haber 4.000 o 5.000. Y recuerdo de entrar al Camp Nou y de ver gente ya con camisetas blancas. Y decía, ya verás, pues están repartidos por todos los sitios. Y recuerdo haber hablado con Xavi Hernández en la entrevista previa. Oye, Xavi, que aquí, mira que el ambiente, dice, ya vendrán los nuestros. Y claro, los nuestros no vinieron. O sea, los aficionados del Barça, Xavi, claro, yo veía en la entrevista al día siguiente que se hizo viral y dices, ostras, es que claro, ¿cómo se te ha colado por la gatera para que este campo ahora mismo parezca Alemania? Además, el Eintracht, que es una de las aficiones, primero, de las más ruidosas que yo recuerdo, de las que he visto en Alemania, y luego con unos ultras que, ostras, meten miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ostras, Yo cuidado. recuerdo. Yo recuerdo que estuve por ir a un partido en Oporto, cuando jugaba José Lu en el Eintracht de Frankfurt, Madre. de que estos, ahí al lado de Dodragao, que pasan una carretera gordísima de cortar la carretera en la previa del partido, ellos mismos. Y Sí, decir, sí. Yo recuerdo estar con Elena Condis y de hacer un directo la noche anterior para Movistar. Y claro, estabas esperando a que acabe el entrenamiento del Barça, entras, o sea, ya se han ido los jugadores y estás tú para hacer una conexión en directo. Y veíamos a toda la grada arriba de los ultras, todo lleno y todos en silencio. Y viene un tío del club y dice, están preparando el tifo de mañana, pero no podéis grabarlos. O sea, y poco más que te traduce, amenaza de muerte. O sea, ni sí. se os ocurra tirar un plano para allá. Bueno, pues allí haces la conexión, cuenta tal y te vas. Pero sí, ostras, hay Hostia, recuerdo, aficiones.
recuerdo que el partido de ida fue súper ruidoso también, Sí. que fue Sí, es un campo muy tremendo. cerrado. Es un Sí, campo muy, muy cerrado. Y claro, evidentemente estaba lleno y aquello terminó con empate a 1. Pero, claro, o sea, yo siempre pienso lo mismo. Tenéis que tener una tara. Los que os hacéis del Eintracht de Frankfurt, los que os hacéis del Swansea, que ha habido aquí una fiebre con el Swansea hace tiempo. sí. No sé qué más, pero, ostras, al final dices tú. Bueno, tú mismo lo has calificado, es un poco una fricada, ¿no? Es una fricada, pero también es como un pecado de juventud. Sí. Es gracioso, o sea, ya te digo, a mí por mi cumpleaños, pues yo quería que me regalaran camisetas de la entrada de Frankfurt y alguna tengo por ahí. Y de hecho, bueno, hace mes y medio estuve en el Metropolitano, que vinieron a jugar contra el Atlético de Madrid. Y es como un poco, oye, esto que empezó como una tara, que encima de la entrada de Frankfurt ha sido un equipo en los últimos años era un poquito más modesto. Tenía la final contra el Real Madrid en los 50 y tal, pero era un equipo ascensor y que de repente dices, oye, pues estos de repente juegan la Champions y yo ahora en esta segunda etapa en Radio Marca, el primer partido que cubrimos fue la Supercopa de Europa del Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. Y decís, ostras, que estos van a jugar contra el Real Madrid. Eh, Pues es vuelven a bastante. Barcelona dentro de poco. Lo digo por si quieres Claro, sacar entradas y te vas a. No sé si será el Camp Nou todavía o será Montjuic. Bueno, cuando habrá gente que esté escuchando esto y ya habrá pasado el partido. O sea sí, que. justo, justo. Pero ves, en la vuelta hace 10 años ya tendría entrada. Ahora ya he rebajado un poco. Hombre, claro, pero Sí, sí, sí. esto. Por esa hemos pasado todos. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por el fútbol? Hay una que estuvo muy chula que fue en los Juegos Olímpicos de 2012. Son Ujú. los primeros desde el año 28 que gana Uruguay, que es una de las estrellas de la camiseta, gana el 24 y el 28, que lo reconocen como mundiales. Desde el año 28 Uruguay no había clasificado a los Juegos Olímpicos en fútbol. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a los Juegos Olímpicos a ver a Uruguay, porque encima los tres mayores de 23 años que llevan son Forlán, Cavani y bueno, luego va Arévalo Ríos, que bueno, un poquito más, un poquito aguando el vino, El vino. pero dijimos, oye, vamos para allá. Y cogimos mi padre, mi hermano y yo desde Valencia, cogimos el coche y no es que nos fuéramos a Londres, es que nos fuimos a Cardiff, que era donde se jugaba el Madre tercer mía. partido de la fase de grupos, que aparte jugamos contra el equipo este que montó Gran Bretaña, que eran 5 o 6 galeses, que Sí. estaba Ryan Giggs, por ejemplo, con un equipo de ingleses, perdimos 1-0 y nos tocó volver para casa. Y fueron 2 días de trayecto de ida, hicimos noche allí y luego 2 días de vuelta. O sea, estuvimos más tiempo viajando que en Cardiff, pero bueno, fue como una fricada de decir, oye, viene Uruguay, está cerca, eh, venga, vamos a intentar, vamos a ver si rascamos algo. Al final, pues, poquita cosa. Te digo una cosa, es que Cardiff es una ciudad que conoces en 5 minutos. Yo Nada, estuve nada, nada. en la final del 17, creo que sí, la del Sí. 17, la final de Champions, y son 10 minutos. O Estaba la sea, zona aquella del castillo, ¿no? Que había como un sí, parque sí, sí, y sí. poco más. Luego el No, estadio no. es impresionante, pero Sí. ya Bueno, está. además en aquella final, que es la del Madrid y la Juve, se cerraban el techo en las horas previas, habían montado un camping en la parte de trasera del castillo porque era donde podía pernoctar todo el mundo, el famoso bar de Gareth Bale, que me imagino que cuando tú fuiste todavía no Claro, no, estaba, no. pero claro, o sea, yo estaba imaginando, o sea, mi idea era, es como si Gijón celebra una final de Champions. Con Sí, una sí, sí. diferencia, que el Molinón, en lugar de 30.000 tuviese 70.000, pero era exactamente lo Claro, sí, mismo. sí. Sí, sí, sí. No, aparte, en el viaje en coche recuerdo que tanto a la ida como a la vuelta dormimos en un parking. O sea, aparcamos y nos echamos ahí a dormir. O sea, fuimos como con muy poco dinero con lo puesto, pero dijimos, las entradas eran muy baratas, eso sí, y nos plantamos ahí en Cardiff. Tú empiezas a hacer periodismo en Valencia. Sí, yo con 16 años Sí. ya, bueno, ya me había metido un poquito en el mundillo de Twitter y tal, y veía que me gustaba, ya veía que no iba a ser futbolista, que es el sueño que creo que tenemos casi todos los que empezamos con el periodismo deportivo, y acabé en un curso de monitor de fútbol base, que es un curso que hacían para que nadie se ponga a hacer animaladas de meter a los chavales a subir y bajar escaleras para hacer preparación física y tal. Y ahí conocí a un periodista, a Paco Polit, que ha estado mucho tiempo El en, gran en, Paco. en Punto Radio, Sí, haciendo mil señor. historias en local, que ahora está en la radio autonómica, en Apunt. Y bueno, con Paco, ya Paco me dejó un libro de una Emery, me acuerdo, que yo le defendía a muerte y él era bastante hater. Y ya le conté que hacía cosas de fútbol internacional y seguía este tipo de historias.
y Paco fue el que me abrió la puerta a empezar a escribir de fútbol internacional en un periódico donde trabajaba él y que luego me empezó a llevar a la radio. Los primeros días para ver, luego dándome una sección de fútbol internacional y luego ya de a poco me empezaron a dar algún inalámbrico para hacer fútbol, para hacer básquet, para viajar con Juan Carlos Villena, con Quique Mateu y ellos son mis maestros, ¿no? Con los que empecé, pues ya te digo, con 17, 18 años. Menuda escuela ahí, ¿eh? O sea, es que hay periodistas en Valencia, bueno, Quique, Paco, yo conozco de hace muchos años a Carlos Urrutia, a su hermano Luis, es que hay una cantidad de periodistas ahí, es que es una plaza muy importante, es una plaza donde periodísticamente, cuidado, ¿eh? Sí, no, aparte... Yo recuerdo me pareció... de mi época a Julio Insa, pegaba unas hostias, Julio Insa, se quedaba solo. Sí, 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 es que... encima, a nivel informativo, fue un gran momento para empezar con el Valencia porque era todo el tema de el proceso de venta a Peter Lim en Sí. 2013-2014 y aquello era tremendo, porque estaba todo el mundo pendiente, ya empezaba a haber mucha toxicidad en las redes y ya se apuntaba a unos y a otros de, oye, tú defiendes esta candidatura porque este te filtra, porque te interesa que gane este, porque el que va de presidente con fulano te conviene que vaya. Fue un momento que los que lo viven lo recuerdan como un dolor y un suplicio. Hubo gente que, oye, que la policía tuvo que estar pendiente de que no le pasara nada. Periodistas que no que ni pinchaban ni cortaban, ¿no? En la operación de venta. Pero luego echar la vista atrás es un momento como muy intenso, a nivel informativo muy rico y vamos, aprendes a marcha forzada, sí, sí. Sí, lo que pasa es que tiene poco que ver con el fútbol. Claro, Estoy sí, sí. entendiendo que a ti, que tú llegas al periodismo por el fútbol. Claro, me Claro. decías, casi todos, no voy a decir todos, casi todos los que venimos aquí es porque no hemos podido ser futbolista. Por ejemplo, en mi caso no. O sea, en mi caso es porque a mí me gustaba y me gusta el periodismo desde que tengo uso de razón. Pero claro, entiendo también que todos estos temas, hay muchos periodistas a los que qué pereza, qué tal, llamar, descolgar, no sé qué. A mí me gusta hablar del fútbol. Quizás también es un poco por lo que la pizarra de Quintana tiene su éxito, ¿no? Sí. Muchos compañeros es que hablan del juego, hablan de fútbol, cosa que está a veces reñida con la actualidad de lo que pasa en el día a día. Claro. Hay de todo. O sea, el tema es que, bueno, a nivel local, cuando tú sigues a un equipo, como es el Valencia, que aglutina casi toda la atención mediática, oye, pues cuando el equipo va bien o cuando el equipo va mal es algo como muy lineal normalmente. Rara vez tienes situaciones de montaña rusa de tener la sensación de decir, oye, que todos los días pasa algo, que todos los días me tengo que poner la radio, tengo que encender la tele porque si no me pierdo. Y en ese momento había eso. Luego, hablar del fútbol a mí me gusta mucho, pero yo sobre todo me atraen las historias. Si tienen que ser un poquito más de lo extradeportivo, que no sea algo muy amarillista, ¿no? Ni nada por el estilo, pero cuando hay una historia de verdad que va más allá de lo deportivo, también gusta mucho contarla. Y de hecho, con la situación del Valencia actual, de oye, que todos los jaleos de la propiedad, más Corberán y la plantilla que no se termina de hablar, es que eso te ayuda a explicar el fútbol. Luego, bueno, hay fútbol y va el Valencia al Bernabéu y más allá de la situación del Valencia, que sabes todo lo historia deportivo, bueno, pues tienes que analizar el partido y hablamos muchísimo de fútbol, pero que hay que tener muy presente que el contexto, lo que hay alrededor es imprescindible para poder explicar luego la realidad de cómo juega un equipo. No, te lo digo esto porque este perfil, ha habido muchos periodistas que empezando, sobre todo en estos últimos años, la era digital, que si blogs, que si YouTube, que si... Hay varios que han terminado trabajando en clubes. No Sí, sé sí, si sí. esto a ti te hubiese apetecido, es decir, Carlos Rosende, Abel Rojas, tuvieron la oportunidad de decir, bueno, pues ahora yo voy a trabajar aquí. No sé si en tu caso, si te hubiese aparecido la posibilidad, que no sé si te ha parecido, pero te hubieses quedado en el periodismo para contar o, oye, no, a mí lo que me hubiese encantado, ya que no he podido ser futbolista, secretario técnico, entrenador, técnico, scouting, vivir en el fútbol, del fútbol, para el fútbol. Y es que me pasa que con esta generación, pues con los Rosende, Abel Rojas, Guillermo Valverde, etcétera, etcétera, es que yo los veía y consumía lo que hacían a nivel de radio, a nivel de escribir, y yo los veía buenísimos. Yo digo, esta gente ve cosas en los partidos que yo no veo. Yo
no me he sentido especialmente bueno viendo fútbol. Entonces, como nunca me lo he llegado a plantear, porque digo, no, yo tengo que dedicarme a hacer otras cosas. Porque, bueno, noto que, por ejemplo, contar historias, que hablar en público se me da bien, pero que ver fútbol se me da peor. Entonces, creo que el molde de periodista como que me acoplaba un poco más. Luego, también te das cuenta oye, cuando ves el mundo del fútbol desde fuera, te parece que es todo mucho más profesional de lo que es. Y luego ves cómo se hacen las cosas en según qué clubes y dices, oye, mejor que esto sí que lo puedo hacer. Igual no mejor que los mejores, pero mejor que esto yo lo podría hacer. No. Yo te digo una cosa. Yo he visto cada uno que con mis experiencias en el Football Manager a lo mejor hubiese conocido a algún jugador más que él. Te lo digo. Sí. Hay gente que está muy acomodada, cada vez menos, porque cada vez hay más gente preparada que entra y pues te plantas, hace 15 años no habían los cursos de dirección deportiva que existen ahora, por ejemplo, que esto lo cuenta siempre Monchi, ¿no? Que él tuvo que ser, o la gente de su generación fue muy autodidacta en ese sentido. Y no lo ves tan alcanzable, pero sí que en un principio yo no me veía ahí, porque ya te digo que no lo sentía tanto. Ahora, quizá ha cambiado un poco, pero cuando estaba empezando no me veía ahí. Y te vas a Alemania. ¿Por qué te vas a Alemania? Bueno, yo tenía algo con Alemania, porque... Además del Eintracht de Frankfurt. Sí, no, pero parece una tontería, pero yo tenía como esa experiencia pendiente, me gustaba mucho el fútbol alemán, cómo la gente vive el fútbol allí, nunca había estado, ¿no? Intenté irme de Erasmus allí y se me complicó porque los acuerdos entre universidades se cayeron y demás, y de rebote acabé en Rusia. Tenía lo de la Eintracht de Frankfurt ahí como pendiente. Concretamente con el caso de Berlín, hubo 3 viajes previos que se me acabaron cayendo y nunca pude ir. Y hubo un momento después del COVID donde, bueno, a mí me echan y me vuelven a contratar de Radio Marca porque estaba de autónomo y me dijeron, bueno, el mes que viene no vengas porque no hay deporte que contar. Y al volver dije, voy a disfrutarlo a tope porque probablemente sea el curro más divertido que yo pueda tener, estar contando deporte, pero ni está bien pagado ni hay perspectivas de futuro. Y bueno, tenía ese run detrás de la oreja. Y bueno, yo cuando tenía 15 años empecé un podcast de fútbol alemán y uno de mis compañeros del podcast todavía tenía contacto con él y él se había ido a vivir a Alemania, estaba trabajando en OneFootball, que es una empresa de marcadores y noticias del mundo del fútbol, que tenía la sede en Berlín y que hacía contenido en varios idiomas. Y justo vi que publicó que había una vacante y fue como, ostras, esto... ¿Has visto esa sensación que tienes cuando te da la sensación de que todo encaja y que hay cosas que son para ti? Pues yo tuve ese momento ahí de iluminación y dije, bueno, es por aquí, hice el proceso de selección y me llamaron para irme a Berlín. Esto es después de Rusia. Después de Rusia. Rusia fue... Yo me quedé un año entero, fui de septiembre del 17 a julio del 18. Tú fuiste a preparar el camino, ¿no? Luego fuimos los demás, pero tú fuiste a abrir camino allí. Esa era un poco la idea. Es decir, oye, la oportunidad que tengo yo de ir al Mundial, yo que soy un crío, la oportunidad de diferenciarme es estar antes que el resto y ser el chaval que habla de fútbol de ahí de Rusia y tirar de contactos de lo que ya había movido en el mundo del periodismo. Esto, hay una periodista, se llama Leticia Álvarez, que es valenciana y que ella le gustaba ir a cubrir zonas de conflicto, ¿no? Por ejemplo, estuvo en Atenas cuando el tema de Varoufakis y toda esta gente de izquierda, que el follón aquel que había, de la troika y tal, le llamaba mucho la atención. Y ella lo que hacía era ahorraba para vivir 3 o 4 meses fuera de Valencia. Se marchó a Grecia en aquel entonces, estuvo en Hungría con la crisis de refugiados, estuvo en Ucrania en la guerra civil, cuando el Maidán en 2015. Y bueno, si el tema, empezaba a vender temas pues a prensa escrita, a teles, a radios, a cualquiera que se lo pudiera comprar. Si el tema daba de sí, se quedaba más tiempo y si veía que se agotaba, volvía y empezaba de cero desde Valencia. Y esta charla a mí se me quedó ahí un poco en la cabeza y dije, ostras, yo esto lo puedo hacer con el tema del Mundial. Me becaban 5 meses para estar en Moscú y digo, puedo ser el primero en llegar a Moscú y diferenciarme un poco así. Y llegué, tenía el teléfono de un corresponsal español en Moscú y digo, le llamé, le dije, Ricardo Marquina, que es un fenómeno, le llamé y le dije, oye, soy estudiante de periodismo, me gustaría aprender a ser corresponsal, ¿cómo te lo montas tú? Y quedamos un día para tomar un café y que me explicara. Y me dice, oye,
la ida de olla esta que has tenido de venirte a Rusia, ¿cómo ha sido? Y le empecé a contar toda la historia y me dice, oye, ¿cómo se llama la chica? Yo, no, Leticia Álvarez. Y me abre una carpeta de fotos en su ordenador que Leticia Álvarez y él se habían ido mano a mano a cubrir el Maidán. Y dices, ostras, qué pequeño es el mundo. De hecho, la cámara que está grabando es la cámara que se compró Ricardo Marquina para poder ir a Ucrania a cubrir la guerra civil. La cámara está en la guerra y me la vendió de segunda mano y es la cámara con la que yo empecé a hacer mis primeras coberturas para la tele, porque sobre todo trabajé con La Sexta, que es de donde había estado de becario el verano anterior y a quien le empecé a vender temas. Claro, es Luego que sí. van pasando cosas en el año previo que te abren puertas, ¿no? Y intenté entrar a hacer partidos de Champions, era muy complicado, pero luego yo tuve la fortuna a nivel informativo de que el Estado Islámico le hizo una amenaza de atentado a Messi la previa de un Rusia-Argentina para inaugurar el estadio Luzhniki, el estadio de la final del Mundial. Y dije, bueno, esta es la mía. O sea, tengo aquí una oportunidad para cubrir que viene Messi a Moscú, que además ha pasado esto, y conseguí una entrevista con el embajador argentino en Moscú y para hablar del tema. Y bueno, esto me lo compró La Sexta y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Y haces el Mundial con La Sexta. Lo que pasa es que yo tengo en mi cabeza que La Sexta cubría el Mundial un poco de aquella manera. Yo recuerdo a una periodista que estaba con España, pero que no viajaba a los partidos. Claro, ponte tú a viajar cómo estaba Sí. los vuelos, las referencias. Sí, claro, el tema es, fue complicado porque, claro, Mediaset tenía los derechos de Sí. aquel Mundial. Entonces, claro, si tú estás compitiendo con los Manolos, me pongo a hablar del Mundial, no tengo imágenes, hago zapping, pongo 4. Entonces, yo estuve en Moscú cubriendo a todas las selecciones que no eran España y luego España estaba en Krasnodar. Entonces Ahí estuvimos estaba ahí yo. como, claro. Entonces, como que nos partimos un poco así y no fue la mejor experiencia por eso, porque al final el Mundial se le tenía que dar pues una importancia pues muy, muy relativa, ¿no? Y ya con la eliminación de España hubo poquito que rascar, pero a través de estar ahí, que acabé trabajando para Telechina, que tiene un canal en Telechina. español. ¿Para Sí, la tele en China o se llama Telechina? no, para la tele en China, para lo que Ya. es como si fuera la uno pero en China, que el país es tan grande que tienen un canal en español que es CGTN. Ah, sí. Entonces, yo hacía reportajes de todas las selecciones hispanas. Y cosas de, pues eso, de Perú, que llevaba 34 años sin clasificar, por supuesto de España, algún reportaje de los brasileños que jugaban en China también colé. Y esto fue a raíz de pues, todos los amigos que yo hice, que eran todos corresponsales allí, aparte gente que había sido corresponsal de guerra, que es que yo era un crío, yo tenía 21 años y aprendí una barbaridad de todos ellos. Y hubo un momento que se empezaron ellos a saturar de trabajo, porque todo el mundo quería cosas del Mundial y no había tanta gente viviendo allí. Y me empezaron a caer rebotes de, pues eso, oye, yo no puedo hacer este trabajo, pero conozco a este chaval que se llama Nahuel que te puede echar un cable. Ostras, me imagino esas conversaciones de aquí viene un niño de 21 años a cubrir un mundial, yo que vengo con tiros pegados de Sí. el conflicto en no sé dónde y tal, que tú les dirías, ostras, pues esto me... Y te mirarían con cara diciendo, sí, esto nada, insignificante en comparación a lo que han vivido ellos. Pero hubo una cosa que era, bueno, yo hubo un día que acabé comiendo en casa del embajador español en Moscú. Iban todos y bueno, como que dijeron, hacerle un hueco a Nahuel que bueno, que lo conocemos y que, bueno, me metieron ahí, el resto de corresponsales me metieron ahí y había gente a la que no conocía. Eh, y de repente, bueno, por ejemplo, hice muchas amigas con Xavi Colás, que es el corresponsal del Mundo, y con el que menos me llevaba, claro, Xavi igual tiene 15 años más que yo, pero era el más cercano a mi edad, me trataba como un hermano pequeño y acabamos cenando y yo recuerdo que Xavi le dice a un tal Marc, le dice, oye Marc, es que te has puesto fuerte, tío. Y dice, sí, es que desde que me liberó el ISIS me he puesto en serio con el gimnasio. Que este Marc era Marc Marginedas, que es un tío Sí. reconocidísimo, vamos, que estuvo 3 meses secuestrado efectivamente por el Estado Islámico en Siria. Un tío súper culto, súper divertido. Claro, juntarme con personas como Xavi, como Ricardo Marquina, como Erika Reija de Televisión Española, como el propio Mar Marginedas, claro, para mí era mejor que cualquier máster. Yo estaba en el Vamos. lugar donde tenía que estar. Y aparte tuve una ventaja tremenda que es que a ninguno de ellos les gusta el fútbol. O
que yo recuerdo que Marco un día me dijo, oye, Nahuel, vamos a quedar a comer, véndeme un par de temas que yo le pueda vender al periódico porque me han pedido que escriba de fútbol y no sé por dónde tirar. Y diciendo, bueno, pues esta es la mía. Esta es la oportunidad que yo estaba buscando, es esto. Es la Yo leche. O sea, al sin esa final, experiencia yo no sería periodista. claro, es que o sea, al final, bueno, sí, bueno, pues mira, esta historia de no sé qué, esta historia de no sé cuánto, a alguien que ha estado pendiente de salvar su vida. O sea, es que Claro, me sí, sí, parece sí. el contraste de la leche. O Sí, sea, sí, para que sí. luego nosotros le demos importancia al fútbol. O sea, para que la gente, para que veamos lo que puede ser los contrastes de la vida y los contrastes de esta profesión. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, antes de empezar en la carrera, uno siempre es muy idealista sobre qué es el periodismo, ¿no? Y Sí. qué quiere hacer en un futuro. Y yo Yo lo recuerdo, yo sigo quería ser. siendo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Crees que vamos como industria? Es que. Yo quiero seguir siéndolo. Hmm, Yo quiero que mi idea de cómo, a ver, pero para mí, ¿eh? No para sí, decirle a nadie lo que tiene que hacer, claro. pero a mí me gusta hacer las cosas como tienen que ser. O sea, y mira que en mi vida no soy más práctico que otra cosa, pero Hmm. en el periodismo sí soy idealista. Creo que las cosas se tienen que hacer y es como las hago yo. Pero no quiero decir a nadie cómo tiene que hacer esto. No, yo eso en el día a día lo hago por un tema de paz mental, de decir, oye, el día que ya no estés aquí, en este trabajo, o en esta industria o hagas otra cosa, quédate con la tranquilidad de que tú has hecho lo que tenías que hacer, lo que tú llevabas dentro y ya está. Eh, pero a nivel de. A nivel de industria a mí me cuesta ser optimista, pero oye, que por mí que no quede, ¿no? Que si hay otro tipo de problemas que escapan al control de uno, pues bienvenidos sean. Pero yo te lo decía porque yo, antes de entrar a la carrera, quería ser Enrique González, por aquello de, oye, ser corresponsal de lunes a viernes, de cubrir temas de internacional, de día a día y demás, y yo luego si saco un ratito para poder hablar de fútbol, y si encima se lo hago la mitad de bien que Enrique González, pues ya sería como un poco el sueño, ¿no? Y de hecho me metí a hacer periodismo y políticas un poco bueno, por diferenciarme, porque ya sabía que periodismo, pues como carrera es un poco complicado y demás, Ujú. y, y aquello fue lo más parecido a ser un corresponsal, como tal que yo pude vivir, y ya saqué mis conclusiones de, oye, esto sí, esto no, y ves cómo de mal están las corresponsalías, lo mal pagadas que están, lo poco protegido que estás también a nivel diplomático. Es que es muy complicado. Sí. Y ahí fue cuando lo descarté, conviviendo con gente que lo ejercía de primera mano. ¿Y cómo caes con Miguel Quintana en la pizarra? Mira, fíjate, yo a Miguel lo conocí por Twitter. De hecho, bueno, también a Alex, a Adri, a tantos otros que hoy en día están en los medios. Pero el caso concreto de Miguel, él tenía una sección en Ecos del Balón, donde él escribía, que hacía como una recopilación de las preguntas más futboleras de las ruedas de prensa de los entrenadores, de los postpartido y demás. Y claro, yo en esa etapa estaba viajando ya con Quique Esas Mateu. que, que casi nunca hacemos algunos, ¿no? Claro, sí, sí, no, y es normal, ¿eh? Porque muchas veces la noticia va por otro lado, y porque muchas veces los entrenadores se esconden, no quieren contestarte preguntas de fútbol porque revelan secretos suyos, porque no quieren darle pistas al rival, porque igual no puede decir en público lo que piensa realmente de algún jugador porque lo mata. Correcto. Yo lo entiendo. Pero resulta que, claro, yo había empezado ya a viajar con Quique Mateu, y acabé en Eibar el día que debuta Gary Neville en Liga con el Valencia. Y yo justo, bueno, yo me salté la normativa de la Liga, de donde nos teníamos que poner los inalámbricos de las radios, pues esta era muy de Quique y muy de vieja escuela, de oye, vete cuanto más cerca mejor de Neville. Y nada, vi el partido desde la fila 5 ahí en Ipurúa, escuchando todo lo que decía Neville, que justo, claro, justo tuvo una bronca con el árbitro, y yo quise meterla al cachof así como si fuera un tiempo muerto de básquet, y Sí. salió en la esponjilla la retransmisión. Entonces ahí que cogieron los de la liga y como que me sacaron Esto, de esto no ahí. tiene que estar aquí, ya. Claro, me sacaron de ahí, me echaron, luego me dejaron entrar de nuevo, les di bastante pena. Y yo le pregunté por todo esto a Gary Neville, porque había visto que le había dado una brasa tremenda a un centrocampista de Valencia que era Danilo Barbosa, ¿no? Bueno, por hacerlo corto, esto, Quintana me sacó la pregunta en la sección y dije, hostia, qué guay que me haya sacado la pregunta, no sé qué, no sé cuántos. A partir de ahí empezamos a interactuar por Twitter. Eh, Luego, pocos meses antes del Mundial, cierra Proyectos de Ecos del Balón y Quintana empieza en YouTube en solitario, y me llama y me dice, oye, ¿tú serías mi corresponsal en Rusia? Que sé que estás por ahí y tal. Y yo, sí, yo encantado. Y bueno, luego al volver de Rusia tuve la posibilidad de entrar en Radio Marca en Valencia con Javi Lázaro. Ujú. Y claro, Quintana ya estaba comentando partidos en Radio Marca también. Lo convencí para hacer una sección
semanal hablando de los rivales del Valencia y del Levante y bueno, a partir de ahí pues generamos un poco relación, ya sabemos cada uno cómo trabaja el otro y cuando se marcha de llano a trabajar en la tele y se queda el hueco en la radio me llaman a mí. Y ahí empieza la pizarra. Sí, ahí empieza para mí, en la segunda temporada. Y la pizarra, ¿notáis que es algo como, no sé si llamarlo soplo de aire fresco, otra cosa, otro proyecto, algo diferente, que parece que no cuadra con la radio que se hace en ese momento? ¿Vosotros sois conscientes? No, diferente es porque poner el foco en el juego es complicado, requiere estar muy pendiente de partidos, o sea, es incómodo, es un programa incómodo de hacer, no se hace Es que solo. diría que no es un programa generalista, es decir, diría que es un programa que tiene su comunidad, pero claro, esto Sí, a lo mejor a un empresario o a alguien dice, es que yo quiero que esto vaya a casi todo el mundo. Y claro, es un producto, no te voy a decir que vaya a un grupo minoritario, pero es un grupo muy seleccionado, es un target muy fijo. pero es un target más grande del que parece en el sentido de, es que nosotros hay 2 horas de programa que estamos hablando, por ejemplo, venimos de jornada de Champions y el programa ha sido hablar muchísimo rato de que el Barça ha empatado contra el Brujas y Bueno, claro, luego... a ver, pero claro, pero es que yo creo que luego hay cosas de estas que se hacen un poco meme. Es decir, vosotros sí, al final habláis del Brujas-Barça desde el punto de vista del Barça, no desde el punto de vista del Brujas, donde también dais claro. algunos detalles. Lo No, pero metéis todo en contexto. esto lo cuenta Quintana cuando Quintana se reúne con los responsables en el Mundo Marca para hablar del tema del proyecto y demás. Él aparte creo que pone este ejemplo en concreto que es, oye, nosotros no vamos a estar media hora aquí hablando del Werder Bremen. Vamos a hablar de Madrid, de Barça, de Atleti, también de los otros. El tema es poder estar lo suficientemente formado de los otros para que si el día de mañana el Girona se carga a Mitchell o el Alavés se carga a Coudet, pues poder hacer un análisis de, oye, ¿qué ha pasado? De cómo juega esta gente, Ya. de tener un poquito el contexto del club. Y yo creo que eso la gente lo agradece, que sobre todo para clubes de ciudades mediáticamente menos relevantes en España, sientan que desde Madrid se puede hacer un buen periodismo y que se puede hablar de los problemas que tiene cualquier seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas, del Mallorca o del Betis, puedan estar tratados bien a nivel nacional, que creo que es algo, creo que es un buen nicho y creo que es un target más grande del que parece. Sí, fíjate que yo soy de Gijón. O sea, es que a mí me ha pasado muchas veces escuchar hablar del Sporting a periodistas que estaban. Dice, ostras, pero que les falta contexto. O sea, llama por lo menos al que está aquí. Y Claro. eso yo lo he notado. Lo que no sé si el feedback que tenéis vosotros. Es decir, si alguien al que no le gusta demasiado el fútbol, lo tenéis como un oyente de la pizarra de Quintana. Lo digo porque la radio es algo que se pone de fondo, la radio es algo que te acompaña, la radio es algo donde te pueden contar algo que directamente no es algo que te pueda apasionar. Tú puedes escuchar un programa de cine, de música, en las tertulias políticas, sin estar muy metido en el tema. Y no sé si vosotros notáis que tenéis un oyente que, importándole el fútbol, lo que le importa, pero le hacéis compañía. Sois una ¿O hay que ser futbolero para escuchar la pizarra de Quintana? Yo creo que el programa cada vez suena más a radio. En ese sentido de acompañar, de no tener que estar muy pendiente para poder enterarte de las cosas, de que sea dinámico, de que es que uno no puede ser pedante en la radio y ponerse a hablar de como si hablara para uno mismo, ¿no? Entonces, hay que tener conocimiento, sí, pero hay que saber quedarse también en la superficie muchas veces y empatizar un poco con el que te está escuchando. Es un poco, cuando a mí me llama Quintana, es un poco el rol que quería de mí, de que al final yo he hecho radio tradicional, o sea, y en Valencia hemos estado muy detrás de este tipo de historias. O sea, tenía que hablar 3 horas del Valencia y del Levante, sobre todo del Valencia. Sí, pero a lo que Y voy, Nahuel, es que me parece muy difícil, pero muy difícil, ¿eh? sí. Ya te digo, te lo dice alguien del Sporting y de Gijón. Hmm. Hablarle a alguien del Celta de Vigo que esté en Almería y que le interese. En Almería, en Las Palmas, en Sevilla o en Valencia. Me parece Yo que creo que sacarle eso tiene mucha más dificultad de la que parece. no, totalmente. Yo a nivel consumidor, con cosas que no son fútbol, por ejemplo, hay un canal de YouTube que a mí me gusta mucho, que es el de Quantum Fracture,
que es un tío que es un físico, que se dedica a hablar de historias de física complejas, como no puede ser de otra manera. Oye, pero el tío te lo explica tan bien, edita tan bien los vídeos, que además domina con eso y tal, que te engancha. Y yo disfruto mucho a la gente que sabe mucho de lo suyo y lo sabe explicar bien. Entonces, yo creo que el objetivo que tenemos es ese. Luego, además, en contraste con lo que hay en Radio Marca y con lo que hay en otros medios, yo creo que está bien que exista ese contrapunto. Que ahora esté la tribu y que luego veamos nosotros que al final tienes a los dos tipos de oyente y creo que los acercas al uno al otro, digamos. Que yo creo que a alguien que le guste mucho el fútbol y que le guste mucho esa versión un poquito más analítica, le puede gustar el jaleo que hay en cualquier tertulia de la tribu, porque es que es muy divertido de escuchar. Es que y se tratan otros temas. Y siendo Radio Marca, al final un medio donde hay que hablar que 18 horas más o menos de los mismos temas, porque al final a lo largo del día no cambia demasiado, yo creo que está bien que exista un contrapunto que sea un poco diferente, que sea un programa que no te dé la sensación de estar escuchando el mismo programa todo el rato y que haya ese altibajo y ese tira y afloja. Pero también es una visión que tengo yo desde dentro, que igual hay mucha gente en Almería que apaga la radio efectivamente cuando hablamos del Celta, pero quiero creer que no, que lo hacemos lo suficientemente dinámico como para decir, oye, pues yo a priori me da igual si va a jugar Ferran Jugla este fin de semana, pero oye, por cómo me lo han contado, pues han hecho que me quede. Ya. Es que eso a veces es complicado. De todas formas, ¿la pizarra es de Miguel Quintana o sentís el programa también como vuestro? Porque claro, que el programa tenga el nombre de uno de los componentes, no sé si lo personaliza demasiado o notáis que esa personalización es fuerte o que os ayuda, porque al final Miguel Quintana se ha hecho un nombre en el periodismo. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que no puede ser de otra manera, que al final él está en todo el rato. Y es muy pesado, es muy intenso, lo vive así. La experiencia que he tenido es que la gente que quiere también ser muy grande en el mundillo, más allá del periodismo, de los creadores de contenido en general, que son potentes, pues tienen que estar 24/7 y Quintana lo está. Y el programa es suyo. Cada uno aporta su grano de arena, pero sí, o sea, el programa es claramente de Miguel. Oye, una pregunta ahora que me hablas de creadores de contenido. ¿Qué diferencia para ti hay entre un creador de contenido y un periodista de toda la vida? Periodista de toda la vida porque entendemos como... O sea, yo me considero periodista, pero noto que en los últimos años no es creador de contenido. Y yo a veces pregunto, ostras, ¿y los periodistas en estos últimos años, los que hemos contado historias, vale, siguiendo un equipo, que no somos? O sea, ¿qué tiene esta generación o los que se autodenominan o denominamos creadores de contenido que no tenga un periodista? No, totalmente. Y de hecho, o sea, a mí cuando me preguntan qué soy, yo soy periodista. Creo que la creación de contenido te va a hablar más de formatos, ¿no? Y creo que el periodismo es algo transversal. Que tú puedes ser un periodista en medios, incluso más allá del periodismo deportivo, y los hay muy buenos. Está el caso, por ejemplo, Carles Tamayo, por ejemplo, que me parece un fenómeno, y él nace en YouTube a nivel mediático. Y crea contenido. Crear contenido es, oye, yo me grabo aquí media hora hablando en YouTube de lo que sea y puedo ser un creador de contenido, o puedo editarme un TikTok o un reel de Instagram o lo que sea, o tuitear como si no hubiera un mañana. Pero creo que el periodismo es transversal y creo que eso se está empezando a entender, que cada vez más desde los medios se busca hacer esa creación de contenido y ese llegar a audiencias más jóvenes. Pero ya te digo que el periodismo me parece transversal, que lo demás estamos hablando de diferentes formatos para contar historias. Lo digo porque ha habido un choque, yo creo que era menos, pero que ahora 4 o 5 años, que si Twitch, que si YouTube, que si la radio, que si la tele, que si tú sí, tú no, no. Y es como, ostras, muy bien. Y dentro de esta guerra de trincheras o dentro de dónde estoy yo, porque claro, o sea, yo me considero Sí. periodista, ¿y esto qué es? ¿El pelado qué es? O sea, entonces, ¿ya también No, soy claro. creador de contenido o no? Sí, No, sí, no sí. he entendido muy bien esas etiquetas que parece que han dividido a generaciones de periodistas, que los que tenemos cierta edad no entendemos lo que creáis vosotros o los periodistas que venís, y los que venís ahora queréis hacer otra cosa diferente a lo que nosotros hemos hecho. Y digo nosotros por la diferencia de edad. Me decías antes, 29, yo ya tengo 48. No, a ver, al final yo creo que es un tema... primero un tema de prejuicios.
porque parecía que, oye, tú eres un creador de contenido y dices, bueno, pues eres Dulceida, ¿no? O eres un influencer de cosas banales. Que también, oye, que es respetable, pero que no es Que lo sí, que sí. que, Bueno, lo que hemos hecho esta generación de periodistas. igual que hay gente que se ha ganado la vida haciendo chistes y Claro, claro, comedias, por el humor, supuesto. o sea, Es entretenimiento, o sea, al fin y sí. al cabo. Y como los algoritmos te conocen, pues cada uno selecciona el que le gusta. Y bueno, yo creo que luego habéis demostrado, gente de otra generación, que es que se puede desembarcar en el mundo de nuevas tecnologías y nuevos formatos y hacerlo muy bien. Y ahí está Gerard Romero, y ahí está Ciro López, y ahí está Rubén Martín, y Miguel Ángel Román. Y bueno, simplemente yo creo que el hecho de que haya habido tanta gente que estaba muy consolidada en la industria del periodismo deportivo que haya hecho estos nuevos formatos y que os haya ido bien, que creo que ha ayudado a desmontar un poquito el mito de que somos, cualquiera que dice ser creador de contenido es Ibai o es DJ Mario. No, es que es que es un soporte y realmente es un soporte que en el caso de la radio, por ejemplo, tiene muchos nexos en común. O sea, es que los streaming, la mayoría están mm, muy poco producidos. No se diferencia mucho en streaming de lo que es un tío cascando 2 horas en la radio. No, es por una cámara. Sí, poner una cámara. Entonces, ya te digo, creo que había una batalla por un tema de prejuicios, pero cuando te pones a la hora de la verdad dices, oye, pues si es que esto, si es muy parecido a lo que hago. Si todas las radios ahora tienen producción con cámaras y leen los comentarios del chat de YouTube, es que es acercar mundos y, por ejemplo, yo que he consumido muchos medios tradicionales, que me gusta mucho el periodismo, que parece que para la gente de mi generación y para la gente más joven parece que está muy lejos. O sea, pues yo por la mañana, cuando me levanto, pues me escucho Alsina, pero me facilita mucho tener Alsina en YouTube. Porque igual no me voy a bajar la aplicación de Onda Cero para escuchar Alsina. Es No se lo simplemente digas a él, ¿eh? acercarte a otro público. No se lo digas a él. No, te lo digo porque En yo lo he fin, escuchado, yo le escucho mucho al Sina, he escuchado muchas de sus entrevistas, es un tío que me encanta, para mí es una sí. de las referencias ahora mismo en la radio, y él, claro, defiende tanto en la radio, que la cámara no le gusta. Dice, oh, no, es que a mí me dicen que pongo la cámara y que en YouTube funciona de película los monólogos, pero claro, yo quiero hacer radio para la radio. Fíjate, a mí me parece más raro en Alsina cuando hacen el crossover este con Susana Griso, que aparece Sí, la misma imagen en tele y en radio al mismo tiempo, que no coger el mismo programa que harías en la radio y subirlo a YouTube en este caso. de Creo hecho a que te mí me acerca a otros pasa públicos. de hecho, a mí me pasa que yo pienso como él. Es decir, que la idea del podcast del pelao es para que la gente lo escuche. Otra cosa es que Hmm, digas tú, bueno, pon imagen para que tengas otra plataforma que es YouTube. ¿Qué es esto? Por eso se nos ve. Pero a mí claro. lo que me gusta es que la gente le guste la conversación que tenemos tú y yo. Y que si se Hmm, tiene, mira, llevamos 1 hora y casi 10 minutos, que le haya interesado esta conversación y que le interese lo poco que nos queda. Pero al mismo tiempo entiendo que, claro, hay gente que espera y que quiere ver cómo se hace. Porque a mí me gusta tanto el periodismo y me gusta tantísimo la radio que me encanta ver cómo se hace la radio. sí, sí. Es que al final le estás dando más opciones al oyente, a tu audiencia. Y en un mundo donde creo que cuesta llamar la atención y atraer a público, oye, es que esas opciones las tienes que explorar. Y vamos, me gustaría preguntárselo al Sina, de decir, oye, Carlos, ¿tú has tenido que cambiar en algo un guión de un programa tuyo respecto a lo que hacías hace 5 años? Mis sensaciones de fuera es que no, igual él te cuenta otra cosa, pero la sensación que tengo Creo que como no. consumidor es que no. Le he escuchado hace poco en una charla con Alex Fidalgo y creo que no. Hmm, Lo que pasa es que, bueno, sabe que tiene una cámara pendiente y la gente escruta. Es que has puesto esta cara cuando te han dicho que... O, bueno, pues eso también sí, forma parte de entender lo que sucede, ver los gestos hasta él mismo dice, "Mira, a mí me cuesta, o sea, escucho más con atención cuando no tengo al protagonista en directo que cuando lo tengo, que cuando solo tengo que escucharlo. O sea, me cuesta más, tengo que no, poner eso más puede ser, sí. sentido cuando solo tengo el audio. Y claro, al final la radio es audio. Al final, cuando vas a pros y contras, yo creo que ganas mucho más de lo que pierdes. Aunque es Sí, verdad que eso, que tienes que tener cuidado con los gestos, que es algo que esto es muy de radio, ¿eh? Oye, tú puedes estar en el estudio entre cuatro comentando un partido y cosas que haces con gestos no las soltarías en antena. ya. eh,
pero la típica cara de sorpresa, ostras, vaya penalti nos ha pitado. Alguna de estas, que ahora tienes que cortar un poco, pero bueno, creo que hay más cosas para ganar que para perder. Hasta la postura. Yo ahora mismo, si puedo estar contigo hablando sin una cámara delante, a lo mejor estoy reclinado con el micrófono, pero no, claro, al final das también una presencia. Por cierto, te gusta mucho el fútbol, pero te gusta mucho el fútbol jugarlo. Sí, me gusta. De hecho, me gusta mucho más jugarlo que verlo. Mucho más. A un nivel muy, muy aficionado, pero lo vivo con mucha pasión y para mí es terapia. De hecho, hago otros deportes que me preparan un poco más para el tema fútbol. Empecé a correr, jugué un partido. Tengo un equipo de amigos donde mis amigos la mayoría son mucho mejores que yo. Son gente que incluso ha ganado algo de dinero jugando a fútbol y tal, han estado en preferente, en tercera y tal. Y bueno, yo estoy claramente por debajo y hubo un partido que me comí 3 goles impropios. O sea, fueron 3 cantadas tremendas. Juegas como portero, que ya lo has dicho antes, que Cañizares, o sea, sigues jugando como portero y Cañizares era tu ídolo. Y dije, oye, voy a tener que empezar a salir a correr porque esto no puede ser. y he empezado a salir a correr para jugar, para estirar un poquito más la vida futbolística. Vamos a decir. Joder, macho, qué diferencia. Yo salgo a correr para no ahogarme si tengo que subir 4 pisos en mi casa. O sea que, vamos, lo importante es salir, que es sano, correcto. Y sienta bien. Correcto. Sí, te airea mucho. Yo pienso mucho cuando me pongo un podcast y pienso mucho y se me ocurren muchas cosas mientras salgo a correr. Pero claro, pero tú no te conformas con uno o dos equipos, que me han dicho que estás apuntado en 2, 3, que no, o sea, ¿qué haces en tu vida? ¿El programa y jugar al fútbol? No, básicamente. O sea, juego los lunes por la noche, que es con el equipo con el que más juego, y luego el equipo de la radio, que solemos jugar miércoles a mediodía, y los jueves por la noche también. El otro día me fastidié, mira, yo igual se ve, me fastidié el dedo el meñique. Sí, se lo tienes hinchado, sí. Sí, se me salió de sitio, tuve que acabar en urgencias y tal. Estoy ahora 2 semanas sin jugar y me falta algo. Ostras, macho, tú eres peor que un jugador del Barça y Madrid con la Champions. Miércoles, domingo, no, tú juegas más. Pero porque te ayuda a meterte un poquito en dinámica. Digo, es que solo con un equipo, digo, es que cuando vuelvo a jugar ya ni me acuerdo de cómo se hacía. Me han hecho una definición tuya que dice portero al que le puede la presión. ¿Esto es verdad o no? Bueno, esto es tremendo. Esto es así. Y te diría que me ayuda mucho con el periodismo, fíjate. Porque yo siempre he sido consciente, yo siempre he sido el jugador malo dentro de mi equipo. Luego, equipos que no han estado mal. Expectativa cero, ¿no? Tú al final, oye, mira, de mí no esperéis nada. No, pero yo me amargaba mucho con esto, me frustraba un montón de decir, ostras, yo sé que esto no se me da especialmente bien y tengo que estar muy, muy, muy atento para no liarla. Y eso te pone muy nervioso. Y al final la acabas liando por estar ahí amargándote. De estar bien en los entrenamientos, luego llegue el día de partido y hacer la cantada más ridícula, pero de puro nervio. Y eso cuando luego a mí me toca empezar a hacer radio, dije, ostras, yo sintiendo radio sí que me siento que soy bueno, que lo puedo hacer bien. Y me ayudaba a controlar mucho más esos nervios del directo, por decir, claro, yo más nervioso que podía estar ante el escrutinio público con algo que hacía mal, ahora que hago algo que se me da mejor, pues me siento más tranquilo, ¿no? Y lo digo con más normalidad. Oye, y aparte de esto, ¿te da tiempo a hacer algo más con tu vida? Porque si juegas 3 veces por semana al fútbol, tienes el programa que son 3 horas cada día de lunes a viernes, ver los partidos el fin de semana, porque claro, para mantener ese nivel te pegarás unas pechadas de ver los partidos el fin de semana que no... ¿Qué haces más con tu vida? ¿Qué te gusta más? Recurro mucho al fútbol en diferido, que de hecho ahora con el cambio de horario del programa, haber pasado a la mañana, me quita un poquito de tiempo el lunes por la mañana. Yo es que con eso no podría. Ver un partido sabiendo el resultado no puedo. A mí me gusta, bueno, el resultado yo creo que te acabas enterando. Sí, claro. Y me gusta, en Wisecout hay una opción que te corta los tiempos muertos de los partidos. Y ese partido a velocidad acelerada me ayuda a recuperar mucho fútbol que no veo, porque también hay que tener un poquito de vida social. O sea, como actividades fijas no tengo mucho más de lo que dices, pero sobre todo los sábados para poder tomar un poquito de aire. Claro, hombre. Wisecout es una aplicación de scouting, o sea, es la aplicación que tienen los directores deportivos, los entrenadores, que al final lo que te hace es seleccionar lo más importante de los jugadores. Digamos que es la biblioteca internacional, iba a decir nacional, no, es la biblioteca internacional del fútbol. Allí conoces, oye, que hay un lateral izquierdo con el pelo rubio, con no sé qué, da 3 carreras, tal. Espera un segundo y te los filtra y te los enseña y te enseña los highlights, digamos, ¿no? Sí, justo. No, incluso a nivel de dirección deportiva, oye, yo quiero un centrocampista muy físico y que gane muchos duelos, puede filtrar por
por temas de alturas, por temas de duelos ganados, y te saca toda una lista. Y tú ya, de esa lista ya, puedes empezar a revisar los partidos y ver si te gusta o no, y decidir si lo fichas o no. O si dices, oye, este me convence, voy a mandar un scout a verlo en directo. Ese tipo de cosas me gusta mucho, sí. Sí, algunos directores deportivos trabajan así, otros llaman a los representantes y les dicen, dime 4 que tengas para el lateral izquierdo que lo necesito mañana. Y te aparece cada uno que, vamos, que no pinta ni lateral izquierdo. Hay por cierto, que ahora dentro de esta profesionalización del mundo del fútbol, cada vez trabajan más así las propias agencias. Es decir, Sí. ostras, voy a adelantarme yo y ahí me consta que hay direcciones deportivas que ven los informes que ha hecho una agencia de representación para llegar a un futbolista en concreto y decir, ostras, que me lo dejáis hecho en bandeja. Sí. No, tal cual. Hay gente que ha cerrado los mercados así. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué sobra? Esto, dámelo para acá. Claro. Es que me han dicho que eres muy fan de los freestyle. Sí, de las batallas de gallos, sí. Es otro de mis hobbies. Es cierto que es un hobby más en segundo plano, en el sentido de, oye, yo mientras arreglo la casa, como quien se pone un podcast, yo me pongo muchas batallas de gallos. Y me gusta, hay una modalidad ahora que roza la poesía, Ricardo, que es batallas escritas. Que es, oye, yo tengo un oponente que normalmente tiene como una narrativa propia y yo me escribo 5 minutos de poder hablar sobre este tío usando, claro, como no es improvisado, puedes usar mucho más recursos literarios, puedes ser mucho más creativo, ¿no? Y también está muy bien. Es un universo ¿Y que... esto qué es? ¿Meterse zascas o meterse caña o...? Hay de todo. Hay como diferentes perfiles de gente, como la parrilla de Radio Marca. Hay gente que le gusta ser un poquito más poético y hay gente que le gusta ser muy de ir al barro y tu madre es tal y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y a ti cuál te gusta? ¿La de faltarse directamente a la cara o no? A mí las dos. Porque alguien que sabe faltar muy bien es tremendo y luego gente que es así como muy rebuscada, pero llega a lugares que dices, ostras, ¿cómo se le habrá ocurrido hacer esto? Me gusta mucho también. Que esto empezó por acercarme un poco a mi hermano, que a mi hermano le gustaba mucho, me lo enseñó y dije, ostras, pues la verdad es que sí. Yo creo que recuerdo uno de Dani Rovira y de Berto Romero que ostras, se tiraron mierda encima que decías, ostras, pero a mí hasta en broma me costaría decirlo. O sea, ya recibirlo te queda, pero decirlo ya me costaría soltar una faltada a veces como las que se soltaban. Claro, es que esta gente que se dedica a ello, digamos que entiende que tiene un personaje y que su personaje pues, tiene una serie de características con las que se puede meter más o menos. Pero que normalmente no sale de ahí. También hay veces que se tienen rabia de verdad. Y dices, ostras, mola también que saber que es personal, ¿no? Y que... pero en una de estas... Pero Pero un segundo, que te amenazo, que te saco una. No, pero esto es como, por ejemplo, como ahora la UFC, que ha crecido mucho. Hombre, hay gente que pelea porque tiene que pelear y tiene que dar un espectáculo, y luego hay luchadores que se llevan mal de verdad. Ya. Es un poco lo mismo. Ya, hay impostura o no. ¿De los festivales de música te pegas unos buenos festivales en verano o no? También. Sí, ¿no? Tengo ¿Qué uno tipo de de mis equipos de indie, sobre todo. Por ejemplo, estuve este verano por primera vez en el Sonorama y me pareció alucinante. Una experiencia brutal. ¿Qué grupo te gusta? ¿Tienes alguno preferido? Me gustó mucho Café Quijano en el festival, viéndolo en directo. Luego de grupos... Pero esto ya es de mi época. O sea, no, pero me parece increíble. Yo es que en mi coche hubo una época que se nos perdió, teníamos como un pequeño maletín con CDs. Sí. Y se nos perdió el maletín y lo único que había dentro el que estaba puesto en un CD Café Quijano. Bueno, y es que lo estuvimos poniendo en bucle como 3 meses. Nada, y me encantaba. Claro, antes que utilizabas bucle 3 meses del CD de la cassette que ponía, ahora pones Spotify y la lista es inmensa. Sí, tal cual. Así a nivel indie me gusta mucho ahora Alcalá Norte. Estuve hace poco en un concierto de Niña Polaca que mola mucho también. Pero luego los que son mis favoritos, estos son grupos que me gusta mucho escuchar en directo, pero lo que me gusta escuchar es sobre todo rap argentino, me gusta mucho. Que esto es más difícil de ver. Sí. Oye, por cierto, mira, lo escuché el otro día, se lo escuchaba a una fuente. Hay un podcast, déjame ver cómo se llama, porque La venganza será terrible, ¿puede ser? ¿Este no has escuchado? Me suena el nombre, sí. Pues mira, La venganza será terrible. Si te gusta este tipo de... O sea, son argentinos, lo recomendó Buena Fuente, te lo recomendaría. Si es que, ¿escuchas mucho podcast o no?
Sí, es cierto que estoy en un momento ahí un poco que me está costando encontrar podcast. Estoy un poco ¿Sí? como quien acaba un libro. Ya. eh, pero sí, o sea, es que me gusta mucho. Aparte, yo uso mucho como podcast, porque me ayuda también con trabajo, el tema de las ruedas de prensa de los entrenadores, que me gusta mucho y me da muchas herramientas para el programa después. Es verdad. Yo cuando preparaba los partidos, ahora me cuesta un poco más todo, pero yo el partido que preparaba, que iba a hacer a pie de campo, partido donde las ruedas de prensa del día previo de los entrenadores, y es verdad que te ayuda mucho a entender, sobre todo, las ruedas de prensa de los equipos locales, las ruedas de prensa de Madrid, Sí, Barcelona, a lo mejor menos Atlético de Madrid, es que hay tanto, es que se convierten en tan portavoces de los clubes y pasan tantas sí, cosas que preguntarle a Flick por algo de fútbol, preguntarle a Ancelotti en su día o ahora a Xavi Alonso por algo de fútbol se hace complicado. O sea, es que pierde sí, completamente totalmente. el foco, ¿no? Nunca se llevará un titular que Xavi te cuente por qué Valverde puede ser lateral derecho, por ejemplo, y creo que nadie lo preguntaría. No, no, total. Pero porque también sabes que no te lo van a contestar. Entonces es un Ya. poco ese juego, ese toma y daca, que muchas veces se señala al periodista, pero es que luego quien te está contestando de fútbol, pues tampoco tiene mucho interés en contestarte. De hecho, mira, te diré que ahora de cara al parón de selecciones, Ujú. hemos querido gestionar un par de entrevistas con directores deportivos de segunda división y son los primeros que te dicen, es que no me gustaría hablar mucho de mi movida porque me descubro. Es que lo que hablábamos antes, que pierdo una ventaja competitiva que tengo. La información es poder y ellos quieren protegerse mucho en ese sentido para que nadie les pille el truco. Ya, sí, pues al final luego mira de que acabamos hablando de muchas oportunidades, pero bueno. Claro. Em, Oye, que ya tenemos que ir terminando, que ya Hmm. una hora y vamos para hora y media, ¿eh? No está mal. ¿Te lo estás pasando bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuál ha ¿Eras sido el oyente más de...? largo? Pues yo creo que Fernando Evangelio, que nos hemos tirado hasta la hora de 45, pero vamos, estamos en la media. Ostras. Fíjate que esto comenzaba por algo cortito, Hmm, 25, 30 minutos y tal, y ahora, mira, que fluya y que la gente lo escuche las hmm. veces que quiera y si le gusta. ¿Has escuchado muchos episodios o te ha cuadrado poco, Sí, sí, menos? sí. Te decía, yo recuerdo el de Oriol Romeu, que está Sí. en actualidad justo ahora estos días que se ha vuelto para Southampton. Escuché el de Raúl Varela. Eh, Hay otro más que escuché que no recuerdo cuál, pero justo que me pilló en un momento que yo acababa de llegar a Berlín. Estaba recién llegado y aparte trabajaba desde casa y tenía muchísimo tiempo para Ya. ir escuchando y escuchaba de todo. Y la verdad que, o sea, el formato es que me encanta. Es Bueno, que pues nada, me alegro mucho. ya te digo, es que tenía ganas de venir, tenía ganas. Pues mira, y yo de que vinieses. Entonces ahora esto ya lo sabes. ¿A Turquía irías? Iría porque me gusta. Me llama mucho la atención Estambul, pero No lo no me conoces. pondría pelo. No No, conozco Estambul. es una Bueno, ni ciudad, Turquía en general. es una ciudad preciosa, caótica, Sí, pero es que y lo del me llama la aeropuerto, atención eso de las ciudades. con las vendas, con los poros, con las. Tienen que ser. Vamos, nada. Claro, Pero, estaré yo en el avión de vuelta y la gente diciendo, bueno, uno que no le gusta el precio, ¿no? total. Pero es que yo he visto a dos parejas que no se conocían volver juntas, hablando los dos con las cintas, las vendas, que, o sea, que habían e intercambiar sus opiniones. Es que, Pues es que es incomodísimo, ¿eh? La gente que se ha puesto pelo, es que el primer mes sobre todo es un sufrimiento tremendo, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, y ahora creo que es un poco menos porque ya no te hincha la cara o no, bueno, no sé, Mm. tampoco me he preocupado yo mucho. O sea, tampoco, o sea, tú nada, ¿no? O sea, ya calvo para toda la vida y pelado sin ningún tipo de complejo. Es que es cómodo. O sea, me gustaría Sí. poder elegir, que yo siempre pongo el ejemplo de Pepe, que él le decía que él se ha rapado toda la vida, pero que tiene bastante pelo y que se dio cuenta un día que a una de sus hijas le hacía gracia el tema del pelo y hubo una época al final de su etapa en el Madrid que se dejaba el pelo más largo. Sí, sí, pareció un Pero pelocho. sí, sí, sí. Pero bueno, me parece cómodo, creo que me queda bien, así que bueno, ya tiro. Ya es parte de Claro, mi identidad. por Y a ti supuesto. imagino que te pasará lo mismo. Claro, bueno, sí, ponte, bueno, acuérdate, ¿te acuerdas de Hilario Pino? Hilario Pino, Sí, que en la época de Canal Plus estaba que un día, creo que fue en 4 en informativo, se puso tenía un tupé, que bueno, fue trend sí, topic sí, aquello, sí, sí, parecía sí, sí, mega sí. construcciones. O sea, a mí me pasó eso con un vecino, que era también pelado de cuchilla, de afeitarse la Sí. cabeza y aparecer un día con pelo que le empezaba como a crecer, aparte, que le crecía como, ya así como un mechón largo, así, era una cosa un poco extraña.
Era una época donde todo esto estaba un poco más en pañales, el mundo de la industria de ponerse pelo. Y dices, ostras, es que me choca. Pero no sé, es como cuando alguien que has conocido toda la vida con gafas de repente se las quita, ¿no? Porque se hace una operación en los ojos, lo que sea. Sí. Cuesta trabajo. Calvo de referencia. Calvo de referencia. ¿Algún calvo icónico? Sí. Hombre, como referente en lo estético, Jason Statham, el de Transporter. ¿Qué pasa? ¿Te han dicho que te pareces? ¿Alguna vez ojalá. Al calvo al que me han dicho mucho que me parezco es a Ginóbili. Y la verdad es que lo compro un poco. Es verdad, sí, cierto. Aparte, sí. fui a una boda hace no mucho que el padre de la novia era muy parecido a Popovich. Y dije, bueno, tenemos que hacer tú y yo aquí una foto. ¿Tan alto también? Porque vaya dos, ¿eh? No tan alto, pero bueno, más o menos ahí lo apañamos y hicimos lo típico de coger la foto e intentar imitarla y la verdad que es espectacular. Oye, melena, ¿qué envidias? Ostras, qué buena pregunta. Melena que envidie. Ostras. Es que como envidiar. Bueno, sí, Fernando Llorente. Ah, bueno. Buena pelambrera. Es Buena... A ver, más que melena, buen peinado, ¿eh? O sea. Sí. Bueno, pero él si quisiera, de hecho lo ha llevado, yo le recuerdo más en su juventud, llevarlo un poquito más largo. Es que da la sensación de volumen, de abundancia, ¿eh? Sí, pero claro, encima, a él, yo creo que Fernando Llorente es de los que le tiras un sombrero, le queda bien. Le tiras, o sea, es gente que le queda todo perfecto, macho. Lo rapas al cero y también. También, o sea, es como David Beckham. ¿Tú has visto feo alguna vez a David Beckham? En nuestra vida. Pero bueno. Uy, y recurría mucho a raparse, Beckham. Es que... Sí, también. ¿A quién le recomiendas que se rape ya? Esta es dura. Hombre. Que se rape ya. Sí, Ostras, sí. es que el otro día, me duele por el otro día con Maldini y con Mr. Chip, estuvimos rajando de los falsos calvos. ¿Quiénes son los falsos calvos? A ver. No, pues la gente que se pone pelo, y encima hay gente que se pone pelo y se pone poco y le queda peor. Y es como, ostras, asúmelo ya. ¿Quién se tiene que rapar ya? Ostras, se me viene a la cabeza Di Marco, el del Inter. Es decir, que tiene así como. Se ha teñido de rubio como para aparentar ahí un poquito. Oye, no, rápate. Ya. Para esto. Pero tendría. Es que me fastidia porque seguro que dentro de un rato le voy a estar dando vueltas y se me van a ocurrir 5 o 6. Ah, bueno, pero se me ha ocurrido Di Marco. Mira, hablando escuchando una de las entrevistas, siempre decía el entrevistado, es que yo tengo la sensación de que acaba la entrevista y, ostras, esta la podía haber respondido mejor. Sí. Oye, estas cosas pasan. La gracia de la entrevista es que te aparezca la chispa. Bueno, de hecho, hace como un año estuve en el podcast de Javier Aznar, en el Hotel Jorge Juan, y te hacen la historia que es un cuestionario Proust, ¿no? Que encima son preguntas muy profundas de, oye, ¿cuál es tu definición de felicidad perfecta? Y dices, ostras. Y claro, son preguntas que... Claro. Sí, de filosofar y salvo que tengas alguna idea muy ocurrente, quedas retratadísimo en el momento. Ya. Oye, ¿a quién te gustaría ver en el pelao? Ahora que ya has venido, ¿a quién te gustaría que llamase y que se pasase por aquí? Hombre, hay calvos ilustres que todavía no se han pasado. Tiene que ser un grandísimo entrevistado, por ejemplo, Zidane, que entiendo que es complicado. Sí, bueno, en el Madrid no quiso. Mira que allí cuando estaba... gestión? Sí, a preguntar. Oye, tú crees, claro, Zidane no da entrevistas y yo me lo cruzaba cada 15 días y hola, Zinedine, tal, no sé qué, las entrevistas, tal, no sé qué. Y un día no se lo dije a él directamente, pero se lo dije a Prensa del Madrid y Prensa del Madrid me dijo, no da entrevistas, o sea, olvídate. Mira, ahí, ya que hemos hablado un poco del tema festivales, tenemos un gran calvo, un insigne calvo en la redacción de Radio Marca, que es José Luis Escarabajano, que este mundo de la música lo controla al dedillo y que es un gran entrevistado. Y es un gran sportinguista. Sí, es verdad. Mira, ahí compartimos, pues ya lo llamaré. A JL ya lo llamaré. Porque aceptar gente con pelo, ¿tú crees que hay que aceptar gente con pelo o seguimos con el club cerrado? Hombre, a mí me gusta esta exclusividad. Sí, ¿no? Decir, oye...
Me ha llamado Ricardo sí, porque cada 4 días me rapo al cero. Está bien, está bien. Oye, para cerrar, ¿alguna nahuelada? Cuéntame alguna de las nahueladas o la que más te haya gustado de las que cuentas cada día en la radio. La cosa más extraña que al final metes en tu sección. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho. Es que hay algunas que, como tienen relación con los equipos españoles, tienen más difusión. Pero me ha encantado la del fisio del Lech Poznan en la previa del partido contra el Rayo Vallecano. Que se ha grabado haciendo un blog, mira, también creador de contenido, el fisio del Lech Poznan, analizando cómo se ha encontrado el vestuario del Rayo Vallecano. Que, a ver, al final este de Valleca está ahí fatal. Está como está. Cajas y cajas de cartón con botellas de agua. Luego que les han dado todas las toallas para ducharse, cada una de su padre y de su madre. Luego la zona de las camillas que no hay luz artificial, que la única luz que hay es un tragaluz que hay ahí por ahí. Ostras, que eso se haga viral, es que a mí me encanta, me apasiona. Pero siempre que veo noticias de estas yo me las voy apuntando y luego pues saco 5 o 6 y bueno, son temas que si no existiera ese hueco pues nunca los tocaría. Que oye, yo creo que por lo que decíamos un poco antes de el análisis del Celta y el seguidor de la Almería, hombre, pues a la gente le da igual que yo que sé, que yo cuente que ha dicho, por ejemplo, Van Persie que no quiere entrenar en el extranjero porque está dedicándose a cuidar a su hijo que se acaba de romper el cruzado. Hombre, pues eso así en frío no dice mucho, pero son cosas que juntas curiosidades una y otra. Y bueno, a la gente le da igual Van Persie, pero como curiosidad dice, ostras, este tal. Tiene un hijo, se lo ha lesionado, tal. Bueno, quede por lo menos algo digerible y gracioso. Espero que haya quedado algo digerible y gracioso y que a la gente le haya gustado esta charla. A mí me ha encantado, espero que te hayas sentido cómodo y que muy cómodo. De este paso te vayas satisfecho. No, totalmente. Y si algún día tú tomas la vía a Estambul y hace falta ponerse pelo para salir de aquí de nuevo, yo me lo planteo. A estas alturas ya no vamos a cambiar. Estamos muy mayores ya para cambiar. Nahuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo.